A la gente que nos van a ver o que nos están viendo en YouTube. Un aplauso fuerte para ellos. Amén. Claro que sí. Aleluya. Y también para los que nos van a escuchar o nos están escuchando ahora en la radio. Un fuerte aplauso para la gente de Dynamite Radio. Una bendición. Vale. Vamos a la caída del rey David. Aunque tiene este subtítulo, pero es la segunda parte de la enseñanza y la predicación que estuvimos dando la semana pasada. El título de la palabra de la semana pasada era "Aunque caí, me levantaré". Wow. Es un mensaje y que vamos a tener una serie de estos mensajes. Hoy es el número 2. No sé si habrá un número 3, según el Espíritu nos vaya diciendo, pero sí hay un número 2. Y vamos a analizar la caída del rey David. Siempre predicamos estos mensajes y examinamos estas caídas de esos personajes bíblicos con varios intereses. Interés número 1, que si alguno está firme, que dice la palabra, mire que no caiga, ¿vale? Pero si alguno ha caído, que se determine. Por eso el versículo principal con el cual sacamos nuestros mensajes se encuentra en Habacuc, que lo vamos a volver a leer. Y en ese mensaje la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar determinados. Adelante el versículo de Habacuc. Habacuc Miquea capítulo 7, verso 8, aquí está. Tú, enemiga mía, si hay alguien aquí que se encuentra caído, que se encuentra que ha defraudado al Señor o que ha caído en pecado, pues esta palabra es para ti. Determínate y háblale a tu caída y dile, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Aleluya. Lo importante en la vida cristiana es no caer. El Señor no quiere que caigamos, pero la buena noticia es que si caemos, el Señor siempre está con nosotros para levantarnos. La Biblia empieza con la restauración del planeta Tierra y la Biblia termina con la restauración del planeta Tierra y con la restauración de los cielos, cielo nuevo y tierra nueva, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Él siempre se vuelca para restaurarnos, ¿vale? Al único que no va a restaurar es a Satanás y a todos los demonios. Esos están ratificados en su caída, se han ratificado y para ello no ha habido plan de salvación ni de restauración. Pero para nosotros los humanos hay un plan de restauración, hay un plan de un nuevo comienzo. Estuvimos diciendo el domingo que nuestro Dios es un Dios que nos da siempre que nosotros nos determinemos y queramos, Él nos da una nueva oportunidad, pero nos da una nueva oportunidad en forma de un nuevo comienzo. Wow, eso es muy importante, porque hay que entender bien que la nueva oportunidad nos la da el Señor con un nuevo comienzo. Y tenemos que ser humildes delante del Señor y agradecerle al Señor que si caemos, que si perdemos, que si hemos perdido cosas en la vida, familia, dones, ministerio, llamado, por nuestro pecado, por nuestra obstinación, por nuestra desobediencia, que tenemos que ser humildes y reconocer que Dios nos va a dar un nuevo comienzo. Y tenemos que aceptar la forma en que Dios nos va a encaminar de nuevo, un nuevo comienzo. Y hay que saber, esto es como una introducción que os hago antes de analizar la caída del rey David. Y tenemos que aceptar y saber que en ese nuevo comienzo, a lo mejor algunas de las cosas que hemos perdido no las recuperamos.
otras sí. Incluso algunas nos la da el Señor nueva, ¿vale? Pero siempre en el nuevo comienzo. A lo mejor esta palabra es para ti, hermano Milton, ¿vale? Porque si te bautizaste y si te apartaste del Señor, hoy Dios te está hablando que hay para ti un nuevo comienzo. Nuestro Dios nos ama. Tú eres su hijo y no importa, yo no te conozco de nada, te conozco de hace media hora o una hora, pero no importa. Si has caído, si has perdido, si has descuidado tu salvación, Dios te ama y tiene para ti un nuevo comienzo. Aleluya, aleluya. Y por lo visto, ese nuevo comienzo va a hacer con nosotros. Así que a por ello, ¿vale? Entonces tenemos que ser lo suficientemente humildes y darle las gracias al Señor y ser agradecidos por la forma en que Él nos pone en ese nuevo comienzo. Aceptarlo. Los cambios, porque hay cambios. Por ejemplo, ¿restauró el Señor a Adán y Eva? ¿Verdad que sí? Pero el nuevo comienzo no lo volvió a vivir dentro del huerto del Edén, sino fuera. Y aunque fueron restaurados, porque Dios siempre va por nosotros a restaurarnos, la tierra comenzó a producir cardos y espinos. Antes de la caída no habían malas hierbas, ni cardos ni espinos, solamente habían árboles preciosos que salían solos y plantas preciosas que salían solas para darle al hombre, al ser humano, lo necesario. Sin embargo, después de la caída hubo algunos cambios. Adán tenía que labrar la tierra y Eva tenía que parir a sus hijos con dolor. Mientras que antes de la caída, pues no habría dolor en el parto. Entonces, hay cambio en el nuevo comienzo. Y tienes que ser humilde y aceptarlo. Porque si Dios te ama, tú has tirado cosas y has tirado tu vida, has desobedecido, has caído, y Él te ama y te restaura, te limpia con su sangre y te dice, venga, pues ahora empieza otra vez, de nuevo. Y Él ve oportuno por tu bien o por lo que sea, algunos cambios, aceptarlo. Y ya está, y ser feliz. Siempre va a ser para tu bien. Ahora bien, para que haya restauración, tiene que haber una determinación. ¿Cuál es esa determinación? Hablarle a tu caída, hablarle a las tinieblas que quieren tu mal y decírselo cara a cara. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Para terminar con la introducción, 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13. Tenemos que reconocer que si hemos caído, ha sido por nuestra responsabilidad. Esto es sano, porque siempre vamos a esquivar nuestra responsabilidad. Siempre que caemos, vamos a buscar terceros culpables. Circunstancias, gente, la suegra, el pastor, el policía, los niños, la novia del niño, el novio de la niña. Alguien tiene la culpa. El gobierno, el alcalde, la concejala. Alguien tiene la culpa. Pedro Sánchez o Rajoy, la oposición. Alguien tiene la culpa de lo que me está pasando. Pero un hijo de Dios, cuando cae, tiene que saber que nunca, vamos a analizar estos dos versículos. Esto, aunque parece un poquito duro los versículos que vienen, pero es para tú. Esto es terapéutico. Cuando tú aceptas eso, estás mejor interiormente y puedes tirar para adelante. Entonces, mira que dos versículos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué traigo este versículo? Porque se puede malentender mi mensaje. Y parece ser que yo estoy haciendo como, digamos, que las caídas tienen que ser y tener. No. El Señor no quiere que caigamos, ¿vale? Lo que pasa es que si caemos, Él siempre va por nosotros para levantarnos y para restaurarnos. Pero nuestra responsabilidad es caer cada vez menos hasta que podamos estar firmes. Por eso es que cuando caemos es por nuestra responsabilidad. Porque mira lo que dice la palabra de Dios, que no miente. Verso número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación
la palabra tentación en el original es también prueba, es la misma. Prueba y tentación en el original es la misma palabra, el mismo concepto. No os ha venido ninguna tentación, no os ha venido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado o probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Esto es una máxima en el reino de Dios. Nadie será probado, nadie será tentado, nadie será presionado, nadie será oprimido más allá de la capacidad que tiene para resistir. Dios mide milimétricamente eso. Si tú te sientes oprimido, si te sientes presionado, si te sientes probado, si te sientes tentado, que sepa que Dios ha dicho, y Dios no miente. ¿Qué ha dicho Dios? Que nadie será probado más allá de lo que puede resistir. Quiere decir que no pasa nada, que si has caído, Dios te restaura, pero para tu restauración es bueno reconocer que caíste porque no lo hiciste bien. Eso es muy importante, para que no pienses nunca que la caída, no. Dios desea que permanezcamos firmes. Lo que pasa es que Dios es tan bueno que si te caes, te levanta, te restaura y te procesa para que la próxima vez puedas resistirlo. ¿Y sabes qué? Las cosas buenas que Dios ha preparado para ti se van atrasando porque tú no puedes disfrutar de eso que tiene preparado Dios para ti hasta que no demuestre la resistencia de vida. Porque si no te haría daño. Si Él comienza a darte cosas y tú no tienes capacidad de resistencia todavía, tiras más cosas todavía tiras más, todavía pisoteas más cosas. Por eso es que el proceso es ese. Has perdido cosas, has caído. El Señor se olvida de todo y se centra para tu restauración, para que tú te recuperes, ¿vale? Y se pega contigo el tiempo que haga falta y va a por ti. Te envía cosas para que vuelva. Esto es muy importante. Cuando una persona cae, se aparta, ya no quiere congregarse, ya coge enojo contra quien sea y para acá y para allá, el Señor comienza a procesarte, como solo Él sabe hacerlo, con un fin. ¿Sabe cuál es el fin? Que vuelva en sí. Porque si vuelve en sí, entonces vuelves al Señor. Mira, hay una palabra preciosa en la parábola del hijo pródigo. Y el hijo dejó su padre, dejó su herencia, o sea, se llevó su herencia, dejó su padre, dejó su casa, dejó todo, dejó la santidad, dejó el testimonio y se fue a una lejana provincia para vivir perdidamente. Y el Espíritu del Señor que iba con él, porque a veces en las parábolas hay personajes invisibles que están ahí pero no se ven, pero si sabes leer entre líneas ves que estaba ahí. El Espíritu Santo que iba con él lo procesó con un fin. ¿Cuál era el fin? Que volviera en sí. Y dice la Biblia que cuando ya llegó al fin de su proceso, volviendo en sí, dijo, esa palabra volviendo en sí, nadie puede volver en sí sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede. Y el Espíritu Santo te trata y te manda esto, te manda aquello. Evidentemente la última palabra la tienes tú. Solamente no van a ser restaurados los que no quieran. Pero mientras que estés en la tierra, si tú te apartas del Señor, Él te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir. Y te va a mandar cosas agradables, cosas desagradables, mensajero, con palabras suaves, con palabras fuertes. Te va a hacer pasar por momentos dolorosos, con un fin. Que vuelva en sí y no te pierdas eternamente en el infierno. Para salvarte. Y entonces al Espíritu Santo no le tembló las piernas de que su hijo
ese muchacho tipificado en el hijo pródigo, pues tuviese que dar con los cerdos. Ya no pudo caer más bajo. En la cultura hebrea no había nada más bajo que criar cerdo. Y deseaba comer las algarrobas, pero nadie le daba. Se estaba hinchando de hambre y estaba volviendo a cerdo cuando se había criado como un príncipe. Pero el Espíritu Santo lo preparó todo para que llegara ahí. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y provocó que los amigos lo dejaran, lo abandonaran solo hasta que volvió en sí. El Espíritu Santo siempre va a mandarte cosas para que vuelva en sí. Y si no vuelves en sí, otra cosa te mandará. Otra cosa y otra y otra y otra. Hasta, vamos a ver, que Dios te ama y que si tú eres una oveja y tú te vas a caer por un terraplén y tú te vas a partir la cabeza y te vas a matar, antes de eso, el buen pastor coge la vara y te pega un balazo en la pierna que te rompe la pata. ¿Pero por qué lo hace el buen pastor? Porque te quiere, porque prefiere romperte una pata antes que tú te partas la cabeza. ¿Y sabe qué hace el buen pastor? Cuando ya te parte la pata y cuando ya tú te pones a llorar y ya tú te arrepientes, te coge sobre su hombro para sanarte la pata que él te ha roto. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Para que no seamos condenados y juzgados con el mundo. Por eso él prefiere la disciplina. ¿Qué pasó con la caída de Jonás? Vamos a tocar algunas personas que cayeron. ¿Qué pasó con la caída de Jonás? Que Jonás se fue de la tierra prometida para Tarsis, para Cádiz, allí, en febrero, con los carnavales de Cádiz, afuera. ¿Y qué hizo el Señor? Podía haber dicho el Señor, bueno, pues ya está, yo cojo otro profeta. ¿Tendría profeta el Señor? ¿Pero qué hizo? Lo persiguió. Voy a mandarle una tormenta al barco. Le mandó una tormenta. Con la tormenta no volvía en sí. Toda la gente del barco empezaron a orar a otros dioses. Y no volvía en sí. Y entonces dijo, bueno, le voy a dar un susto, dijo el Espíritu Santo, le voy a dar un buen susto. Y provocó que la gente lo tiraran al Mediterráneo. Imagínense en medio del mar Mediterráneo, con un tormentón tan grande que parecía que la nave se rompía. Y te tiran allí, te quedas allí, en medio del Mediterráneo, ¿vale? Y el Espíritu Santo viendo todo aquello. A ver cómo tiene la carita. Dice, está asustado. Me gusta. Por fin lo he asustado. Y de pronto viene un monstruo con un cabezón y una boca. Y viene para él y se lo traga. ¿Qué era aquello? El amor de Dios. Procurándole un retiro espiritual. 3 días y 3 noches. En el vientre del pez. Para que volviera en sí. Y ahí volvió en sí. Dios siempre va mandando cosas, hasta que vuelve en sí. Volvió en sí y se arrepintió. Y entonces Dios ordenó al pez y el pez corrió ligero a la orilla y vomitó a Jonás. Porque él, titula el capítulo 3, o el capítulo 2, mejor dicho, el 2 de Jonás, verás que él en el vientre del pez vuelve en sí y busca a Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque fuera del vientre del pez no iba a buscar a Dios. Y Dios lo amaba mucho. La historia de Jonás nos enseña que Dios ha abierto esta palabra para ti. Te miro a los ojos y te veo, hermano. Dios te ha dado esta oportunidad. Un nuevo comienzo, con nuevos pastores, con nueva familia, aquí en Jaén. Así que aprovéchalo. Y ahí dentro del vientre de ese pez, volvió en sí. Dios siempre manda. La caída de David, que la vamos a estudiar un poquito en esta mañana, si nos da tiempo, porque yo me voy a dejar llevar por el Espíritu Santo. Él se endureció. Y lo que había conquistado en 30 años. Fíjense, vamos a ir metiéndonos ya un poquito en tema. Porque de todas las caídas de la Biblia, de todas, podemos aprender cosas. ¿Qué podemos aprender de la caída del rey David? Muchas cosas. Una de ellas, que el ser humano es capaz. Y si está ahí en la Biblia, no es para que nosotros juzguemos a David.
No debemos juzgar a nadie. Eso le pertenece a Dios. Es más, os dije la semana pasada que todas las caídas tienen un origen. La gente no cae porque sí. Hay algo que provoca esa caída. Y una de las cosas que provoca una caída es cuando empezamos a ser juiciosos con los demás. Cuando juzgamos a los demás. Con una actitud fea, una actitud de juez, no de sacerdote. La diferencia de un juez y un sacerdote es que el sacerdote ve el pecado e intercede para que el pecador se arrepienta. El juez ve el pecado y habla mal del pecador y lo juzga y en su corazón lo condena, lo acusa. Y cuando somos juiciosos, lo único que estamos provocando es que le damos un derecho legal a las tinieblas para que vengan a tentarnos a nosotros. Y muchas personas caen provocados por la falta de misericordia y de compasión. Entonces, vamos a estudiar algunos asuntos de la caída del rey David, no para juzgarlo, porque ya Dios lo perdonó. Y lo perdonó y lo restauró. Imagínense que lo que hizo ese hombre fuerte, y se endureció. Y cuando llegó el recadero de la guerra y le dijo, ¿cómo vais en la guerra? Y le dijo, vamos mal, vamos perdiendo. Pero me ha dicho el general que te diga que Urías, Eteo, hemos hecho con él lo que tú dijiste, lo hemos dejado solo ante el peligro para que muera como un perro y ha muerto. Y entonces él dijo, ya estaba endurecido, ya estaba en pecado. Y dice, así es la guerra. ¿Yo qué digo? Algunos mueren hoy, otros mueren mañana. Ya estaba endurecido totalmente. Entonces, Dios lo restauró, porque Dios fue a por él. Dios siempre va por sus hijos. ¿Y qué le mandó? Una palabra fuerte. Le mandó a Natán, el profeta, que le dijo claramente lo que había hecho. Y volvió en sí, porque a lo mejor no hubiera vuelto en sí. Natán, el profeta, se arriesgó, que sepa que es un héroe. Se arriesgó ahí a decirle al rey, tú has hecho esto y esto y esto. Y tú le has quitado la mujer a Urías Eteo, habiéndote dado Dios de todo, y tú le quitas a esa mujer. Y se la jugó, porque un rey puede decir, este profeta no me gusta, a la cárcel, decapitarlo. Muchos reyes mataban a los profetas, que profetizaban en el nombre de Dios. Y no le gustaban las profecías, y en vez de ir contra Dios, iba contra el profeta. Pero ahí volvió en sí. Entonces, Dios lo perdonó, y lo podéis leer en el Salmo 51. Y si Dios lo perdonó y lo restauró, ¿quién somos nosotros para caer bajo juicio sobre nadie? Y lo perdonó hasta tal punto que le mantuvo su promesa de que de su simiente, de sus entrañas, nacería el Mesías, Jesús. Wow. Y 28 generaciones después, nació el hijo de David como el Salvador del mundo. O sea, él cometió un pecado feo, muy feo, pero él clamó, se arrepintió profundamente y fue restaurado. Y el linaje del cielo, porque el Señor le había dicho a la serpiente, pondré guerra entre tu simiente y la simiente de la mujer. Va a haber una guerra entre la estirpe de la mujer y tu estirpe, Satanás. Y la estirpe de una mujer, la simiente de una mujer, te va a aplastar la cabeza. Y eso fue una promesa en Génesis 3:15. Y en el cumplimiento de los siglos, Satanás estaba buscando a ver quién sería ese nacido de una mujer que me va a aplastar la cabeza. A ver si es capaz. Y lo que no sabía es que ese nacido de mujer no sería otro que el Hijo de Dios encarnado en el vientre de una muchacha con 17, 18 años llamada María. Y esa mujer era descendiente directa del rey David. Y su esposo, que se casó con ella después, era descendiente directo del rey David. José era descendiente de David por medio de Salomón. Y María era descendiente de David por otro hijo que tuvo David que se llamaba Natán, que posiblemente le pusiese Natán en honor al profeta que Dios usó para su restauración. Y entonces fíjense, si Dios restauró, que permitió
que de la simiente de David apareciese el Mesías. Por lo tanto, Dios restaura. Ahora, para no caer en la tentación y para poder resistir, vamos a estudiar un poquito sobre la caída del rey David. Yo voy a ir sacando puntos, ¿vale? Tengo ahí un orden, pero voy a dejarme llevar. Punto número 1, para que tú conozcas tu naturaleza. Porque David no era un extraterrestre que vino de otro planeta. David era un hombre como tú y como yo. Somos todos descendientes directos de Adán y de Eva. Aquí no hay nadie que haya venido de otro planeta, exceptuando a Jesús, que vino del corazón del Padre y se hizo hombre. Los demás, por eso no podemos juzgar, porque lo que tú juzgas en otra persona, a lo mejor tú no haces eso, pero hace otra cosa parecida. O a lo mejor tú no haces eso porque no estás en las circunstancias y en el contexto que ha estado esa persona. Por eso no podemos juzgar, porque no tenemos capacidad de juicio. Entonces, ahí fue donde David entendió todo esto, pero sí nosotros podemos aprender esto que te voy a decir. David, con aproximadamente 47 a 50 años, todo lo que conquistó en 30 años, toda la honra, todas las guerras espirituales que ganó, todas las batallas, toda la madurez que adquirió, todo el testimonio que fue acumulando, toda la autoridad espiritual que tenía, ganada batalla tras batalla en 30 años, toda la fidelidad de 30 largos años, la tiró en media hora. Por el placer de estar con una mujer que no era suya. Media hora. Así somos los seres humanos. Somos capaces de tirar por la borda el fruto de toda una vida. Por eso nunca podemos bajar la guardia. Porque él, a la edad de 17 años, recibió la promesa. Y a partir de ahí empezó la guerra, la persecución, y desde los 17 hasta los 47 fue fiel, fue fiel, fue fiel. Y sin embargo, en lo mejor de su vida, te hablo esto para que sepa la naturaleza humana. David fue fiel en la pobreza, pero no fue fiel en la riqueza. David fue fiel en la cueva, pero fue infiel en el palacio. David fue fiel cuando no tenía nada. Y David lo tiró todo cuando tenía todo. Así somos los seres humanos. Es difícil entendernos cómo un hombre que cuando estaba perseguido en la cueva fue tan fiel, tan fiel, tan fiel a su Señor, cuando le perdonó la vida a su suegro 2 veces en el desierto de Zin y de Engadí, cuando perdonó a Joá, hijo de Sarbia, su general, cuando perdonó a tanta gente, cuando fue misericordioso con Mefibosé. Un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre sin tacha delante de Dios. Con nada. Tuvo que criar a sus hijos en la cueva, en los desiertos. Y fue fiel, ni una queja, ni una murmuración. Siempre fiel, siempre fiel. Los ángeles aplaudiendo, Dios alegrándose de la fidelidad de su hijo. Y ahora Dios le da todo. y cuando está en el trono, Dios expandiendo su frontera, su corona de oro, sus riquezas, su palacio, su honra, todo, riqueza, todo. Y por media hora lo tira todo. No le importa nada. Y no solo eso, sino que ahí va cayendo en picado.
Así somos nosotros. Entonces, vamos a analizar un poquito. ¿Queréis analizar conmigo un poquito el origen de la caída de David? Mira, primero vamos a leer, para ir aprendiendo un poquito más, Salmo 40 del 1 al 3. Mira cómo se siente David. Pero cuando, esto ya lo está diciendo él, cuando vuelve en sí. Este salmo lo escribe él cuando está volviendo en sí. Y dice, pacientemente, te digo algo, ¿vale? Los que estén luchando con caída, los que quieren recuperar lo que Dios quiera darle de todo lo que ha perdido por su comportamiento. Se requiere, ¿qué se requiere? Paciencia. Dios sabe dosificarte la restauración, poco a poco. Paciente. Yo he visto gente restaurarse del mundo de las drogas, en los años feos, los años 80, los años de la heroína. En nuestra tierra había muchísima heroína, me imagino que aquí en Jaén también, en los años 80, pero allí era una barbaridad. Yo me crié en un barrio que allí chavalas con 16, 17 años se prostituían por una papelina, por 1.000 pesetas de aquel tiempo. Así, montones, amigos míos criados conmigo, enganchados, se levantaban, ni se lavaban la cara para buscar 1.000 pesetas para una papelina, destrozados. Y entonces empezó el movimiento de Dios, que todas las iglesias montábamos un centro para atender a esas personas que le predicábamos el evangelio y querían ser restaurados. Y yo vi restauraciones muy fuertes, pero cada restauración era diferente. Yo veía gente que el Señor los tocaba, caía una unción poderosa sobre él, se ponían a sudar, se pegaban 1 hora o 2 horas sudando, llorando, vamos, tirados en el suelo, y a partir de ahí se levantaba, empezaba a venir a los cultos y nunca más llegó a tocar la heroína. Una restauración inmediata. Pero vi otros que hacían eso, recaían otra vez, poquito a poco, cada vez menos, más doloroso. En algunos no aparecía el síndrome de abstinencia, el mono no aparecía, en otros sí. El Señor sabe lo que hacía. A cada uno, Él sabe, porque no todos somos iguales. Entonces, el Señor sabe dosificar tu restauración. Por eso Él dice, pacientemente, pacientemente. Es muy importante la paciencia. Si tú has perdido algo, que todos hemos perdido, el Señor quiere tratar contigo y quiere darte un nuevo comienzo. Se requiere paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Eso es impepinable. El Señor se va a inclinar a ti. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo, wow, mira cómo se encontraba David. Por si hay alguien aquí que se ha encontrado alguna vez así. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabe lo que dice algunas versiones? Del pozo, cuando uno se desespera, tiene de angustia, ¿dónde cae? Algunas versiones dice del pozo de la depresión. Así se encontraba David, en un pozo. Porque espiritualmente caemos en un pozo cuando perdemos nuestro testimonio, o cuando perdemos algunas cosas, o cuando nos sentimos caídos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque parece que estás en el fango, no eres capaz de estar firme, no encuentras la firmeza en la vida, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El Señor lo va a hacer. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios lo va a hacer, pero tiene que tener paciencia y perseverar hasta que tu restauración sea perfecta. Dicho estas cosas, vamos al origen. Recuerden, de 45 a 50 años tenía más o menos David cuando cae en pecado. Estaba bien. Vamos a ver al origen, porque todas las caídas se originan en algo. Todas.
¿Sabe por qué cayó Jonás? Porque no le gustó lo que le mandó el Señor. Porque él era un racista que odiaba a los ninivitas. Y cuando Dios le dijo, ve a Nínive y pregona contra ella, porque de aquí a 40 días la voy a destruir, Dios le dijo a Jonás, te digo esto para que sepa que todas las caídas se originan en el corazón de la persona que cae. Y Jonás fue que él odiaba a los ninivitas. Y Dios le dijo, ve y pregona contra Nínive, porque yo voy a destruir Nínive dentro de 40 días. Pero quiero darle una oportunidad. Quiero un profeta que eres tú, que le diga lo que va a pasar. Y dice Jonás, que yo vaya allí, para que se arrepienta y tú los perdones. Anda que los mate y se maten todos los ninivitas. Él era más justiciero que Dios. Por eso no quiso ir, porque sabía que Dios era misericordioso y que si le predicaba él y se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y él no quería eso. Y dice, yo me voy para Cádiz. Y todo esto se ve en el capítulo 4. Ahí comenzó su caída. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios le mandó esto, él se levantó. Porque él estaba orando. Y se levantó. Pero no para irse para Nínive. Se levantó para irse, ¿dónde? Lejos, lejos de la presencia de Jehová. Cayó de su ministerio. ¿Se originó en algo? Vamos a leerlo. ¿Tiene ahí Jonás? Mira, dice. No, Jonás. Perdón, está bien. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Esa es la caída de David. Y vamos a leer el origen de la caída de David. David estaba bien, estaba fuerte, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo, mira lo que pasó a la edad de 47 años, más o menos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, no olviden que Dios marca los tiempos de sus hijos. Tiene que estar muy atento para andar en los tiempos de Dios y alinearte en los tiempos de Dios y hacer lo que Dios demanda de ti en el tiempo que Él te lo dice. Pero mira lo que hizo él. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, bien hecho, envió a Joás, su general, y con él a su siervo y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dios le dio victoria en la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué dice la palabra? El tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra, peleando la buena batalla. Pero él ya era famoso, ya tenía de todo. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue su origen? Cayó en pasividad espiritual. Se durmió en los laureles. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David, pero él se quedó en casa. Verso número 2. Y sucedió un día, escuche, sucedió un día al caer la tarde. ¿Qué hora era? El atardecer. ¿Le ponemos hora? ¿Qué hora era? ¿Las 6? ¿Las 7? Por ahí, más o menos. Al atardecer, ¿dónde tenía que estar él? En la guerra. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo a las 6 de la tarde? Al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Que se pegó un buen... No 20 minutos. Que 20 minutos sí te lo puede pegar. Pero en el tiempo que tiene que estar la guerra, ¿dónde estaba? En su casa, en palacio, en Jerusalén, desde las 2, las 3 que comió, hasta las 6 o las 7, pegándose un siestorro. Estaba
en pasividad espiritual. Y entonces se levantó aburrido. ¡Uy, qué aburrido estoy! ¡Oh! A ver qué hago ahora. ¿Qué hora, niña, qué hora es? Lidia, ¿qué hora es? No, eso no. Él miró la hora, las 6 de la tarde, 6:30, aburrido. En vez de estar peleando, bueno, pues me voy a ir a la azotea. Se va a la azotea aburrido, sin saber qué hacer. ¿Y quién estaba allí? El diablo, preparando. Porque ¿sabes qué? Mira, 30 años antes, Satanás tenía acorralado al pueblo de Dios, en el valle de Ela, con un gigantón de 3 metros, bajo una potestad demoníaca de miedo. Satanás tenía así a todo el ejército de Saúl. Y con 17 años llegó David y destrozó todo aquello. Satanás dijo, has ganado, pero te voy a esperar. Te voy a vigilar. Como me dé una oportunidad. Y 30 años después apareció esa oportunidad. Porque con 47 años, aburrido, todavía un hombre fuerte, que debía de estar en la guerra peleando, a las 6 de la tarde, a las 6:30, aburrido, y Satanás le preparó la secuela de lo que él arrastraba. Le preparó lo que sabía, porque Satanás conoce tus debilidades. ¿Por qué no lo tentó con orgullo? Porque el orgullo no era una debilidad de David. ¿Por qué no lo tentó con el amor a las riquezas? Porque David no tenía esa debilidad. Él sabía disfrutar del dinero sin perder la cabeza. ¿Por qué no lo tentó con rencor? Odiando a su suegro, que quería matarlo. Odiando a su general, que lo traicionó. ¿Por qué David no tenía problema con perdonar? Porque las personas tenemos debilidades. Pero lo que pasa es que la debilidad de este hombre que acaba de llegar a la iglesia no tiene nada que ver con mis debilidades. Y mis debilidades no tienen nada que ver con las de Jaime. Cada hombre tiene un tipo de debilidad. Cada mujer tiene un tipo de debilidad. En la Biblia se le llama iniquidad. Iniquidad significa torcido. Lo contrario a la equidad. Equidad es recto, derecho. Iniquidad es cuando algo está torcido en nosotros. Y las torceduras mías no tienen nada que ver con las tuyas. Pero Satanás las conoce. ¿Sabe por qué las conoce? Porque Satanás te estudia. ¿Y sabe qué? Que algunas debilidades las hemos aprendido en la tierra, en nuestro vivir. Pero otras las traemos torcidas de nuestra genética. Tenemos debilidad por algo desde que salimos del vientre de nuestra madre. Ya ahí tuve 2 hermanas. Por ejemplo, yo veo a la India y a la Carmen, son hermanitas las dos, pero yo la miro y digo, nada que ver una con otra. Una tiene 2 genios que para qué, y la otra no. Pero la otra tiene otras cosas que no tiene la India. Y son hermanas. Y se han criado con el mismo padre, la misma madre y el mismo abuelo. Pero cada una tiene, y más o menos uno dice, cuando tenga 15 años esta va a salir por aquí y esta va a salir por allí. Más o menos uno lo intuye. ¿Vale? Como ellas dos, todos tenemos iniquidades. Y Satanás conocía las debilidades de David. ¿Cuál era la debilidad de David? La atracción desmedida al sexo opuesto. Ahí se perdía David. Cuando él estaba fuerte, peleando en la guerra, peleando la batalla espiritual, no tenía problema. Veía a una mujer hermosa y sabía controlarse. Cerraba sus ojos, oraba y decía, no, jamás. Por mi Dios, jamás. Pero cuando se debilitó, cuando cayó en pasividad, cuando ya no buscaba a Dios,
cuando ya no estaba como tenía que estar, ¿qué apareció? Satanás conoce tus debilidades. Y Satanás conoce, escucha bien, porque Satanás no muere a los 40 años, a los 50 ni a los 100. Satanás está vivo hasta que el Señor no vaya al infierno, está vivo. Conoce a tu padre, conoce a tu abuelo, conoció a tu bisabuelo, conoció a tus tatarabuelos, a tus tatarabuelas, a tu bisabuela. Conoció toda tu genética. Y cuando tú eres una amenaza para él, porque eres un hombre o una mujer de Dios y busca a Dios y lo pone en peligro y te pone a orar y te pone a ayunar y te pone a hacer cosas para Dios, tú eres su enemigo. Y entonces él estudia tu genética y dice, a ver este por dónde, su padre cómo era, su abuelo paterno cómo era, su abuela materna cómo era la genética que se fueron. Y dice, ahí veo yo una línea que son vendidos, están esclavos de la violencia, por ejemplo. Son peleístas todos. A este lo presiono yo un poquito y este es capaz de pegarse 20 años en la cárcel por matar a otro. Porque conozco su árbol genealógico. Y también conoce tu comportamiento desde pequeño. Te estudió. Y más, porque él sabe cuando una persona tiene llamado, tiene dones, tiene testimonio, tiene posición en el reino. Entonces esas personas él las estudia. Cuando él descubre que alguien, como él, y que se pega horas y horas orando, pues el espíritu de las tinieblas dice, espérate, a ver cómo esta mujer no me gusta, que se encierra ahí por la mañana los domingos a orar por los cultos. No me gusta, eso a mí no me gusta nada. Entonces, estudia sus debilidades para ver cómo puede hacer. Yo no sé cuáles son sus debilidades, ni me interesa. Ella sabrá, pero somos estudiados por las tinieblas. ¿Y qué pasó? Ahí lo tenéis. Se levantó de su lecho a las 7 de la tarde y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y ¡bum! Una visión. No era una visión, era real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sigue adelante. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Que la forzó, el rey no tenía por qué conquistarla, simplemente era una orden, durmió con ella y saben ya todo lo que pasó. Ahí comenzó la caída. Ahí el gran hombre de Dios hizo cosas, barbaridades, a punto de coger a su marido y decir, este me lo quito yo de en medio, pero ya. Este le doy yo una carta a mi general y le digo, llévalo, y cuando venga el enemigo, le ordena a todos los demás, iros con él a la primera línea de batalla, cuando venga el enemigo lo dejáis solo, para que muera, creyendo ser que así la culpa no era sobre él, sino sobre los filisteos. No. Él, cuando llega el momento de su restauración, lo reconoce. Lo reconoce en el Salmo 51. Y él dice, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Él comenzó su restauración, en la cual la vamos a estudiar enseguida, pero su caída comenzó por algo. En el caso de él fue por la pasividad espiritual. ¿Cuál fue el caso de Eva? Que comenzó a llenar su mente de mentiras del diablo. Mira, cuando cae, te voy a hablar de otra caída, estos no fueron restaurados. No les dio tiempo, o no quisieron arrepentirse. Dios marca el tiempo del arrepentimiento a cada uno. Te estoy hablando de un matrimonio. ¿Quién eran? Los que cayeron en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Y esta gente cayeron en una mentira al Espíritu Santo, ya te lo explicaré en otro momento, ¿vale? Pero donde voy es que cuando Pedro le dice, cuando lo vio y es caído, infragante en su caída, Pedro le dice, Ananías, escuche esto, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón. Y yo he pensado en eso. ¿Por qué le reprocha el apóstol Pedro por el Espíritu Santo a Ananías? Ananías, ¿por qué? ¿Por qué le reprocha a Ananías que Satanás hubiese llenado el corazón de Ananías? ¿Sabes por qué? Porque Satanás no puede llenar tu corazón si tú no se lo permites. Con otras palabras le está diciendo, Ananías, ¿por qué has abierto tu corazón a Satanás y lo has llenado? ¿Sabe que Satanás puede llenar el corazón de un cristiano de cosas de él si el cristiano se lo permite? ¿Cómo llenó Satanás el corazón de Eva? Porque el corazón de Eva fue lleno de deseo, de ganas. Mira, yo estoy estudiando una palabra, porque dice la Biblia, con esto vamos a ir terminando, dice la Biblia que cuando somos tentados, arrastrados, somos tentados y arrastrados cuando por nuestra concupiscencia somos atraídos, seducidos y arrastrados. Hay algo en nosotros que se llama concupiscencia que nos arrastra a hacer lo malo delante de Dios. Y esa cosa que se llama concupiscencia, yo he estudiado esa palabra y hay algo muy, muy interesante ahí. ¿Sabe lo que significa concupiscencia? La palabra concupiscencia son dos palabras compuestas. Concupiscia. Concupiscia. Con significa ser uno con algo. Por ejemplo, si hay una enfermedad congénita, significa que la enfermedad viene desde tu genética. Esa enfermedad está unida a tu genética. Eso significa con. Entonces, ¿qué significa concupiscia? ¿Sabes lo que es cupicia? Cupicia es deseo, pero no un deseo cualquiera. ¿Sabe de dónde viene la palabra cupicia? Cupicia viene de un deseo que lo pone un Dios. ¿Quién le ha dicho? Cupicia viene de cupidia. Cupidia viene de Cupido. Cupido es un dios que representa un espíritu que en nuestra es muy romántico, en nuestra eso, pero no es así. Él tenía un arco con flechas, unas de oro y otras de plomo. Y las de oro era para inflamar a una persona para que se sintiera brutalmente atraído hacia otra persona que había ofrecido a Cupido. Era una mujer casada, por ejemplo, que quería conquistar a un hombre casado. Iba a Cupido, ofrendaba para que Cupido lanzara una flecha de oro, para que esa mujer o ese hombre quedase inflamado por un deseo demoníaco hacia esa persona que a lo mejor estaba casado. Por eso Cupido se representa como un dios con los ojos tapados, porque no quiere saber nada, le da lo mismo. Si está casado, si es un niño, si es... Simplemente una persona quiere caer en adulterio contra otra persona que no se deja y le ofrece a Cupido. Y Cupido le lanza esa flecha y se inflama. Entonces, concupiscencia, concupidia, concupicia significa abrazado por un deseo demoníaco hacer algo que no está bien. Es una tendencia muy fuerte. Cuando le lanzaba flechas de plomo, lo que significaba era lo contrario, que esa persona aborrecía. Entonces yo voy a Cupido para que fulanita aborrezca a su marido para que se venga conmigo. Y le ofrezco a Cupido una ofrenda para que le tire flecha, pero no de oro, de plomo. Y al que le daba la flecha de plomo, aborrecía a esa persona con la cual se había pactado delante de Cupido. Bienvenido al Día de los Enamorados del 14 de febrero. Ya te he estropeado el tema.
Pero eso es así. De ahí viene la concupiscencia. Somos arrastrados por poderes demoníacos. Y siempre que somos arrastrados tenemos control. Porque volvemos, y con esto termino, volvemos a lo que Dios ha prometido. Ninguno será probado, tentado, ni con cupicia ni sin cupicia. Dios nos guarda. Pero si tú te descuidas, si tú no estás en tu sitio, viene la concupiscencia. Un aplauso fuerte al Señor por esta enseñanza. Que la guardéis, ¿vale?